Hoy les hablaremos de la política económica en una economía abierta. Mi grupo está conformado por Ana Milena Cáceres, Ronnie Alejandro Castro Ayala y quien les habla, Estefanía Angarita Jiménez. La política económica en una economía abierta. Las políticas económicas varían de acuerdo a las acciones del sector externo, lo que ocasiona un incremento en el consumo de bienes extranjeros que generan efectos sobre los precios, los productos y otras variables internas. De modo que es importante el conocimiento de las políticas económicas y sus efectos en la empresa. El tipo de cambio representa el valor de la moneda foránea en comparación con la moneda local. Es un tipo de cambio fijo cuando el gobierno fija un monto específico para la moneda extranjera. Es cambio libre cuando su valor se establece de acuerdo a la oferta y la demanda de dicha moneda. Además, puede ser tipo de banda cambiaria cuando el valor se estima en un límite de banda, comportándose como cambio libre en el interior de la banda y fijo en los límites. En este primer gráfico se muestra la oferta y la demanda de dólares. Cuando se genera un aumento de dólares, esta moneda reduce su valor y la moneda local eleva su valor o apreciación, lo que se conoce como apreciación cambiaria. En este segundo gráfico se muestra que los agentes pueden comprar o vender moneda extranjera únicamente a ese precio, lo que genera un exceso de la demanda de dólares. En ese exceso debe ser cubierto por un ofertante, que en este caso sería el Banco Central. De no haber ofertante, se recurriría a un mercado negro donde compraría la moneda extranjera a su valor de equilibrio o incluso a un valor mayor dependiendo de la especulación. El tipo de cambio puede manejarse entre un nivel máximo o mínimo. Cuando el valor llega al mínimo, se establece como precio fijo para evitar que éste siga bajando. En cambio, cuando el valor llega al nivel máximo, el Banco Central deberá vender dólares para que el precio de la moneda baje. Entonces, podemos resumir que los tipos de cambio van a depender de la oferta y la demanda de dólares. La oferta puede ser manejada por el Banco Central y sus operaciones de mercado abierto. La demanda de dólares dependerá de la economía del país, de modo que si la economía es inestable, los empresarios preferirán vender en dólares sustituyendo la moneda local, elevando así la demanda de dólares y generando un proceso reconocido como dolarización de la economía. Si la economía importada o posee una deuda privada o pública, se requiere de dólares para pagar elevado de la demanda de dólares y así el tipo de cambio. El tipo de cambio sirve para que los precios locales mantengan niveles internacionales que se sostienen solo si hay reservas internacionales netas en dólares que pueden amortiguar los desequilibrios externos. Una forma de que podemos entender estas relaciones cambiarias y el sector real parte de la definición de tipo de cambio real, la cual es una relación entre la inflación local e internacional. Las exportaciones e importaciones. Las exportaciones es la venta de productos fuera de los límites donde fue fabricado y depende de variables como el tipo de cambio, ingreso externo, costos locales, inflación internacional, productividad local u otros. Estas variables mantienen una relación de tipo real, es decir, ingreso externo y productividad local. En caso de una alza de los precios internacionales, el valor de los productos exportados aumenta. En cambio, un incremento de productividad y menores costos locales reducen el precio del producto exportado, aumentando las ventas en el mercado de destino. También en la economía se adquiere bienes de procedencia extranjera, lo cual se conoce como importaciones. La relación de estas variables se traduce en que si ocurre un alza de los ingresos locales, produce un aumento de las exportaciones o consumo de los bienes importados y eleva una demanda de bienes. Además, un incremento en precios internos reduce el costo de los bienes extranjeros y eleva las importaciones, de modo que los productos foráneos ingresan a un menor costo y pueden competir con los productos locales. En una economía abierta es importante el saldo de las importaciones menos las exportaciones. Este caso equivale a la relación entre gasto e ingreso nacional, que se puede entender a través del siguiente modelo. Los capitales internacionales y el mercado de dinero local. Los fondos internacionales pueden ser de corto o largo plazo. Los fondos de corto plazo, también llamados como golondrina, son los depósitos que hacen los extranjeros en la banca local, como la compra de acciones. Su motivación de llegada son la rentabilidad en la bolsa.
la rentabilidad del sistema financiero y la rentabilidad de otras inversiones. Además, llegan con el alza del interés o el rendimiento del capital comparado con lo que pagan en otros mercados. Los fondos a largo plazo son las inversiones en valores de negociación primaria, como la compra directa de empresas. Su incentivo de llegada es la estabilidad económica, social y política. Estos fondos elevan la inversión y el producto, generando mayores exportaciones. Los beneficios superan los costos y da valor agregados a los productos. Estos movimientos de capital y comerciales del país configuran una cuenta externa denominada balanza de pagos, que se estructura de la siguiente forma, como lo veremos a continuación: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de capitales, entre otros. El movimiento de los capitales internacionales depende de la dinámica del mercado, la cual a su vez depende de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés local sube, produce que los capitales ingresen al país, elevan la oferta de dólar y bajan el tipo de cambio nominal, generando que el valor de las exportaciones decrezca. Política fiscal en una economía abierta. Cuando ocurre un alza en el interés local, las tasas nacionales se hacen mayores a las internacionales, generando que la de los capitales internacionales se orienten hacia el mercado local, que es donde tendrá mayores ganancias. El flujo del capital internacional eleva la oferta de moneda extranjera y reduce el tipo de cambio. La dinámica de los cambios fiscales y externos pueden verse en detalle siguiendo, por ejemplo, una variación de gasto público, donde un incremento de este provoca un aumento de la producción, una subida del tipo de interés y una apreciación. Al aumentar la producción, también aumenta la demanda de dinero, presionando el alza sobre el tipo de interés, el cual hace que se eleven los bonos y atractivos financieros. La influencia del gasto público puede considerarse ambigua en la economía abierta, puesto que al aumentar la producción eleva la inversión, pero por otra parte el tipo de interés sube y reduce la inversión. Sin embargo, el efecto desplazamiento es una realidad que debe tratar de evitarse. Política monetaria en una economía abierta. Una contracción monetaria provoca una reducción de la producción, una subida de tipo de interés y una apreciación. Ese aumento del interés ocasiona un atractivo de los activos financieros nacionales y desencadena la apreciación. Estas dos reducen la demanda y la producción. Al disminuir la producción, se reduce la demanda de dinero y a su vez el tipo de interés, contrarrestando la subida inicial de la apreciación. En el caso de una expansión monetaria con un tipo de cambio fijo, se reducirían los intereses locales debido al mayor volumen de fondos, ocasionando que la curva LM aumente, haciendo que la tasa de interés local se haga menor a la internacional. Mercado laboral, oferta y demanda agregada. En el mercado laboral o de trabajo, los individuos intercambian servicios de trabajo. Los que compran servicios de trabajo son las empresas o empleadores de la economía. Además, confluyen con la demanda y la oferta de trabajo debido a que determinan los salarios que se pagan en la economía. El mercado de trabajo. El mercado de trabajo está enfocado al trabajador y a sus motivaciones. Cuando el salario sube, ellos aumentan la oferta de trabajo. Contrariamente, cuando el salario cae, ellos bajan la oferta de trabajo. Demanda de trabajo. La interacción de oferta y demanda de trabajo determina el salario a pagar en la economía. La demanda de trabajo depende únicamente de los empresarios. Si el salario sube, los empresarios pueden percibir un mayor costo de producción y demandan menos trabajo. Y a su vez sucede lo contrario si el salario cae, los empresarios demandan menos trabajo. Los empresarios basan la decisión de demandar más empleo en la relación que existe entre el precio de los bienes vendidos y el salario pagado. En otras palabras, la relación que existe entre precio de los bienes vendidos y salarios pagados es inversamente proporcional. Es decir, si el precio de los bienes vendidos sube, los salarios pagados van a ser menores, debido a que esto le genera menos ganancias al empresario, mientras que si los precios de los bienes vendidos decae, los salarios pagados van a ser mayores, porque se tiene una mayor banda para pagar salarios y aumentar su producción y aumentar las ganancias que le pueden ingresar por las ventas. Oferta agregada, salarios, desempleo e inflación. La oferta agregada describe la producción que estaría dispuesta a vender las empresas dado un nivel medio de precios, unos determinados costes de producción y unas expectativas empresariales. Relación inflación-desempleo. Cuando el gobierno se da cuenta que suben los precios, entonces aplica políticas restrictivas, con lo que eleva el desempleo al mismo nivel de precios.
Es aquí donde se aplican las políticas monetarias, ya sea restrictivas, ya sea expansivas, o las políticas fiscales. Dinámica, inflación, desempleo. En este sentido, lo único que sucede es que el gobierno, ante cada política expansiva o contractiva que intente mejorar los niveles de empleo o reducir la inflación, lo único que conseguirá es situarse a largo plazo en un nivel de desempleo fijo. Esto se denomina la tasa natural de desempleo. También hay que considerar que los efectos de las políticas económicas son únicamente de corto plazo, mientras que a largo plazo lo único que suelen subir son los precios. Desempleo a largo plazo. A continuación se presentarán tres gráficas del desempleo a largo plazo, en el cual cada una se representará de la siguiente manera. La A significa que no hay relación entre la inflación y el desempleo. Los cambios de precios no ejercen efecto sobre la demanda. Nuestra gráfica B muestra que hay capacidad de producción no utilizada y que los precios son de producción. Un aumento de la demanda incrementa la producción con un efecto mínimo sobre los precios. Nuestra gráfica C representa que la extrema rigidez de salario combinada con una producción marginal constante en el trabajo. Oferta y demanda agregada. El marco de oferta y demanda agregada es un instrumento útil para determinar el equilibrio del producto y el nivel de precios. El análisis de estas variables se suele realizar mediante las denominadas curvas de oferta agregada y de demanda agregada, que representan valores de precio frente a valores de producción y se obtienen a partir del equilibrio del mercado debido a que se relaciona directamente con los precios de la economía. El equilibrio de mercado del producto está dado por la intersección de la curva de demanda y de la oferta agregada. En otras palabras, la economía operará a los niveles de producción y precios dados por el equilibrio de la oferta y de la demanda agregada. Un claro ejemplo de cómo se puede trabajar este tipo de ejercicios que podría ser de aplicación de política monetaria en economía abierta puede ser el modelo de Mundell-Fleming o puede ser también el modelo ISLM incluso.